de este tema es adoración de Ana. Gloria a Dios. Adoración de Ana. La palabra de Dios se da la lectura así, de la siguiente manera: en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de la edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Gloria a Dios. Y era viuda, y hacía 84 años que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayuno y oración. Verso 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todo aquel que esperaba la redención de Jerusalén. Gloria a Dios. No creo que era una mujer muy dedicada a Dios. Gloria a Dios. Una mujer de oración. Padre Santo, Señor del cielo, bendito, estamos delante de tu presencia, Señor, una vez más, Señor, en esta ya tarde anocheciendo, Señor, dándote las gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por aguardarnos del día de hoy, Dios mío. Gracias por tu amor y cuidado para cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Dios mío, porque nos permites vivir, Dios mío. Cada día, Señor, nadie sabe si amanece a otro día, Señor. Pero cada día, Padre Santo, que nos permitiste de existencia, Señor, mucho motivo de darte las gracias, Dios eterno. Te pido, Padre Santo, de todo corazón, Señor, que tú, Señor, bendigas a cada hermano, Señor, que hizo lo posible el esfuerzo, Señor, de estar en este servicio, Señor, y la dedicación, Señor Santo, y devoción y seriedad que hay en su corazón, Señor, de oír que tú nos hables a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Y así recibir de ti la fortaleza, Señor, el gozo, Señor, y las promesas que están escritas en tu palabra, Señor, que nos hablan, Señor, a cada uno de nosotros, Dios mío. Dios eterno, Señor, te pido, Padre Santo, Señor, y así también, Señor, a todos aquellos que nos oyen, Señor, a través de estos medios, Señor, que tú llegues a sus vidas y que tu palabra, Señor, siga ministrando sus corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, que es penetrante, Señor, que penetra hasta lo profundo, Señor, del corazón, y que discierne todo pensamiento y toda intención del corazón, Señor, que es como una espada, Señor, que penetra a nuestro corazón. Señor, dame luz y entendimiento a tu santa y bendita palabra, Señor, que es fiel y verdadera, Señor. Te lo pedimos y te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Así que perdones todos los pecados, Señor, todas las rebeliones, a cada uno de nosotros. Te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria. Sí, hermanos, gloria a Dios. Bien, acabamos de leer, hermanos, Lucas capítulo 2, del 36 y al 37. Gloria a Dios. Y Lucas, hermanos, es el tercer evangelista de los 4 evangelios sinópticos. Lucas, el autor, es el tercer evangelista y el último es San Juan.
el apóstol, gloria a Dios. Y este evangelista, hermanos, Lucas, es el único, hermanos, que registra la historia, gloria a Dios, de esta mujer, gloria a Dios. Y Lucas, gloria a Dios, menciona de esta mujer, Ana, gloria a Dios, como una mujer, hermanos, muy dedicada a Dios, gloria a Dios. Amén. Ana, hermanos, gloria a Dios, menciona que era una mujer, gloria a Dios, anciana, y que ella dedicó su vida en oración a Dios, gloria a Dios. También ella, gloria a Dios, era una mujer que Dios la tenía en gran estima, gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ella tenía amor por la casa del Señor, gloria a Dios. Y cuando se tiene amor por la casa de Dios, gloria a Dios, y dedica una vida a Dios, toda mujer que tiene esa devoción con Dios, siempre, hermanos, será mirado en una gran estima, gloria a Dios. Sí, hermano, siempre será mirada en aprecio, gloria a Dios, por el Señor. Ella, gloria a Dios, era una mujer, hermanos, que amaba, adoraba a Dios, ayunaba, gloria a Dios, y siempre se mantenía en la casa del Señor. Amén. El nombre de Ana, gloria a Dios, significa gracia. Ana significa gracia. Pues sí, hermano, la verdad que tenía la gracia del Señor, gloria a Dios. Ella era hija de Baluel, que su nombre significa cara de Dios. O sea, el nombre que tenía el padre de Ana, cara de Dios. Y a veces decimos que tenga que su nombre significa algo así tan hermoso, cara de Dios. ¿Por qué será que le tendría ese significado? Gloria a Dios. Y bueno, creo que la vida de él, aunque la Biblia no registra mucho, nada bueno de la vida de este hombre, gloria a Dios, solamente sabemos que Baluel era el padre de Ana, gloria a Dios. Pero hermanos, tan solamente cuando aparece el nombre, ya, gloria a Dios, aquí, en las escrituras, esto significa, hermanos, que era un hombre también piadoso, un hombre que dedicó su vida a Dios, ¿verdad que sí? Porque él pertenecía a la tribu de ¿quién? Pertenecía a la tribu de Aser, parece, gloria a Dios, y era pues un hombre dedicado, gloria a Dios. Bueno, Ana, hermanos, ella, gloria a Dios, como dije al principio, llevaba una vida consagrada a Dios, gloria a Dios. Y esto, hermanos, gloria a Dios, es tan importante, gloria a Dios, porque, hermanos, es la área que más difícil cuesta a la iglesia, o nos cuesta a nosotros, llevar una vida, hermanos, de consagración a Dios, ¿verdad que sí? Aunque, hermanos, gloria a Dios, no digo, hermanos, que hay hermanos y hermanas que se esfuerzan y luchan por llevar una vida consagrada a Dios. Y creo que cuando hacemos todo esto, el esfuerzo, el interés, Dios está mirando este esfuerzo, ese interés que deseamos, gloria a Dios, nosotros vivir una vida consagrada a Dios, porque de esta forma, hermanos, siempre estaremos, hermanos, gloria a Dios, en el agrado de Dios, gloria a Dios, y siempre nuestras vidas, donde quiera, dará un buen testimonio, gloria a Dios, tanto como para los que están en la iglesia, como los que están afuera, donde quiera que van, gloria a Dios, donde quiera que estén, gloria a Dios. Qué hermoso que digan, mira, esta pareja ama a Dios, son muy dedicados, y cuántas cosas no se pueden hablar, gloria a Dios, de todo el bien que uno haga siempre, hermanos, con el fin de agradar a Dios y sentir contento a Dios. Y cuando lo hacemos así, hermanos, también nosotros estamos contentos, ¿o no? Sí, ¿verdad que sí? Estamos contentos, gloria a Dios, porque sabemos que estamos agradando a Dios. Bueno, ella tuvo una vida consagrada a Dios, gloria a Dios. Y hermanos, la consagración, usted sabe que es, hermanos, es una dedicación, gloria a Dios, a Dios. Una dedicación, hermanos, que en cada culto, gloria a Dios, que dedicamos a Dios, aleluya, gloria a Dios, allí, hermanos, en cada culto,
estamos recibiendo, hermanos, esa consagración. Porque la palabra de Dios, hermanos, limpia, gloria a Dios. Las alabanzas purifican también, gloria a Dios. Porque todo es dedicado a Dios, aún los testimonios también, gloria a Dios, ayudan a nuestras vidas. De manera que la adoración es una dedicación al culto en el cual se dedica a Dios, gloria a Dios. Y bueno, hermanos, la Biblia dice que nosotros lo hagamos como un culto racional, ¿verdad? Gloria a Dios. Creo que está en Romanos 12:1. Vamos a un poco de lectura ahí. En Romanos 12:1. Y habla algo así, hermanos, gloria a Dios. Aleluya. Todo lo que estamos hablando. Sí. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Ven? Esto es, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vemos, hermanos, que la consagración es la dedicación del culto en lo cual cada día dedicamos a Dios. Amén. Y esto, hermanos, es presentado, gloria a Dios, cada vez es presentado como un sacrificio, gloria a Dios, al Señor. Aleluya. Aquí tenemos conectado, hermanos, miren, gloria a Dios, a nuestra hermana Silvia con su hija. Gloria a Dios, le damos la bienvenida, gloria a Dios, amén. Diga, gloria a Dios. De manera que, hermanos, esto es hermoso, ¿verdad? Porque es un proceso, hermanos, en nuestras vidas de una dedicación a Dios, de presentar, gloria a Dios, al agrado del Señor. Todo lo que está relacionado en sacrificio, hermanos, le agrada a Dios. Amén. Aún, hermanos, estamos hablando de una mujer que ayunaba, una mujer que oraba, una mujer que se dedicaba al templo de Dios, una mujer, hermanas, que estaba, gloria a Dios, aleluya, que estaba, hermanos, dedicada. Amén. Y que no se despegaba del templo, gloria a Dios. Esto, hermanos, muestra una entrega a Dios de una manera, hermanos, ¿cómo decir? De una manera explícitamente a Dios, de que decir, Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí está mi dedicación a ti, gloria a Dios. Hermanos, el sacrificio no es que diga yo, bueno, tengo que irme de rodillas hasta allá para dar a Dios, o tengo que ir cargando una cruz para cumplir, gloria a Dios, y Dios pueda agradarse de mí y pueda recibir de Él, por medio de causarle a Dios algo así como compasión, que tenga compasión de mí, gloria a Dios, porque diga, mira, pobrecito, cómo lleva la cruz, cómo lleva las espinas. No, esto no es el medio por lo cual, hermanos, yo estoy hablando de un sacrificio, de un cuerpo, gloria a Dios, que tiene que ser lacerado, golpeado o maltratado con fin de agradar a Dios. No, un sacrificio, hermanos, es algo, hermanos, de un abstenimiento, de que usted diga, bueno, yo si quiero consagrar mi vida, entonces me voy a abstener de aquello y de aquello que impide y bloquea que yo me acerque a Dios y que yo me acerque a la casa de Dios y que yo venga a cantarle a Dios y que venga a glorificar a Dios, gloria a Dios, hermanos, porque cuando no está la consagración en nuestras vidas, hermanos, siempre estos bloques, hermanos, serán medios que el diablo usará para que no vengas a la iglesia, para que no le cantes a Dios, para que no adores a Dios, para que no ayunes con Dios, para que no te relaciones con Dios. Y si esto el diablo logra que detener ese avance en ti hacia una consagración, déjame decirte, hermanos, que habrás perdido mucho camino y le habrás dado
y le estás dando la victoria al diablo para que interfiera en esa área, gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? El sacrificio, ¿en qué se relaciona? Se relaciona, hermano, gloria a Dios, en abstenerme de lo que puede dañar o corromper mi vida. Por ejemplo, gloria a Dios, si yo digo una mala palabra ofensiva, gloria a Dios, y estoy tan acostumbrado a hablarla y decirla, como mucha gente dice, soy una persona que hablo tantas malas palabras, y que si yo no tengo un diálogo, una conversación verbal, sea con mi familia, con mis hijos, con mi familia, y no pronuncio cuando menos unas 4 o 5 palabras que de esas blasfemias que se acostumbra muy común en la sociedad, yo no le siento a la conversación como un sabor que me dé sabor. Necesito hablar estas palabras que corrompen, gloria a Dios, y que me hagan sentirse bien. Esto, hermanos, es algo que interfiere y que bloquea, gloria a Dios, una relación, una comunión entre tú y Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no estás sometiendo tu cuerpo y tu boca a ese sacrificio. Quiere decir, cuando mi boca la cierro y si voy a maldecir, a decirle algo a mi hijo, a mi hija, a mi vecina, a cualquiera, entonces yo lo que hago es que cierro mi boca. Y ahí está usted sometiendo, hermanos, a su boca para no hablar de esta forma ofensiva, palabras corrompidas. Bueno, esto, hermanos, esto es lo que es someter el sacrificio. Someter el sacrificio, hermanos, es, gloria a Dios, hacer las cosas que a Dios le desagradan, gloria a Dios. Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son las cosas que a Dios le desagradan. ¿Me entienden? Por eso es que, hermanos, estamos hablando, gloria a Dios, sobre una mujer que se llamaba Ana, gloria a Dios. Una mujer, hermanos, gloria a Dios, que consagró su vida al Señor, gloria a Dios. Y estamos hablando, hermanos, que la consagración es una dedicación a Dios, un culto que se dedica día a día, gloria a Dios. Ana llevaba una vida consagrada a Dios. Ella se apartaba para Dios, dedicó su vida en el templo. Ella era una mujer, hermano, gloria a Dios, de edad avanzada, ¿sí? Pero cuando fue joven, ella se casó, gloria a Dios. Se casó virgen, vivió 7 años, gloria a Dios, de virginidad. Gloria a Dios. Pero, hermanos, solamente 7 años de matrimonio y murió el esposo. Gloria a Dios. Y usted sabe, hermanos, que la vida, gloria a Dios, para una mujer joven quedar viuda, gloria a Dios, hermanos, es sumamente difícil. Ella quedó viuda joven, gloria a Dios. Sí, hermanos, tenía la plena edad de las ilusiones, del deseo, de cuántas cosas, hermanos, que el joven a una edad, no sabemos de qué edad ella quedó viuda, pero lo que sí sabemos, hermanos, de que ella 7 años solamente duró su matrimonio. Es probable que haya quedado joven, gloria a Dios. ¿Por qué angustia pasaría? ¿Por qué situación? ¿Por qué pruebas, hermanos, ella pasó? Hermanos, no dedicó su vida así nomás. Voy a dejarme qué es lo que dicta mi corazón y mis deseos, y a eso le voy a dar prioridad. Gloria a Dios. Cuando es joven, hermanos, y es viuda una persona, lo primero, hermanos, que busca y piensa, me voy a quedar en la soledad,
Me quedaré toda una vida de soltería, gloria a Dios, de luchas, de pruebas, gloria a Dios. O me casaré o no me casaré, gloria a Dios. ¿Cuántas cosas pasarían en su mente, gloria a Dios? O dedicaré mi vida y me pondré a trabajar, viviré sola, soltera, estudiaré, recibiré mi profesión y dedicaré mi vida solamente, gloria a Dios, al éxito. Pero no, hermanos. Ella dedicó su vida, gloria a Dios, y consagró su vida a Dios, gloria a Dios. A ella no le impidió, hermanos, ni la soledad, ni otras cosas, y dedicó su vida, gloria a Dios, al servicio de Dios. Y esto, hermanos, gloria a Dios, esto a Dios le agradó, dedicar su vida joven. No se apartaba del templo, gloria a Dios. 83 años dedicando al servicio de Dios. Una mujer, hermanos, de oración, gloria a Dios. Sin duda, hermanas, que Ana manifestó el mismo deseo, hermanos, que tenía David. ¿Cuál era el deseo de David? Está en Salmo 27 y versículo 4, gloria a Dios. Ahí miraremos, hermanos, el deseo de David. David, hermanos, dice la palabra de Dios: una cosa he demandado y esta buscaré, gloria a Dios, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, gloria a Dios, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir su hermoso templo, gloria a Dios. Ella, hermanos, deseaba, gloria a Dios, al igual que David, todos los días de su vida en la casa del Señor. Una cosa he demandado. Esa era su prioridad. Su prioridad, hermanos, David estaba en que Dios le concediera estar en su casa, tanto en su casa terrenal como en la casa celestial que tiene allá para todos aquellos, gloria a Dios, y estar todos los días de su vida mirando la hermosura del Señor, de Jehová, gloria a Dios. Porque la presencia de Dios, hermanos, conforta y llena el vacío de todos los corazones, gloria a Dios, que necesitan, gloria a Dios, llenar sus vacíos y que necesitan encontrar el consuelo. Nadie va a desear algo como prioridad si no sabe que eso es de más valor, hermano, que lo que hay en la tierra. ¿Sí me entienden? Las cosas de Dios tienen más valor. La Biblia dice poner la mira, o sea, poner los ojos en las cosas de Dios y no en la tierra. La orden de poner los ojos en las cosas de Dios, hermanos, es porque vamos a analizar cuáles son las de más valor, las cosas que están en el cielo o las cosas que están en la tierra. Mientras que el Señor te dice que tu mirada sea puesta en el cielo, gloria a Dios, otro te dice que no lo hagas así. Otro te dice, gloria a Dios, que mires mejor, tu mirada esté en el mundo y que mires la gloria del mundo. Entonces, uno está a quien obedecer. Cuando Jesús, hermanos, fue tentado en el desierto, vino el tentador. Y el tentador
tenía como objetivo hacer caer a nuestro Señor, y le presentó varias pruebas de tentación, gloria a Dios. Y en una de esas lo agarró y lo subió al pináculo arriba del templo, y le dijo: ve, como toda esta gloria, como diciendo, ves, toda esta gloria me ha sido dada a mí. Todo esto le mostró la gloria del mundo, todo lo que en el mundo hay, hermanos. Muchas atracciones, gloria a Dios, que son, hermanos, tan atractivas y atrayentes para la mirada, para la vista y para el corazón, que todo lo que uno, gloria a Dios, mira, uno quiere explorar. ¿A qué será? ¿Qué sentirá? ¿Qué sabor tendrá? Gloria a Dios. Pero, hermanos, mucho de toda esa gloria que hay trae como consecuencia en la vida, una vez que uno lo prueba, amargura, dolor y disolución. Gloria a Dios. Porque, hermanos, todo lo que el mundo hay, todos los que de los deseos hay, toda la vanagloria y todos los deseos de los ojos y de la carne, dice la palabra de Dios que son, ¿qué? Son pasajeros. Son pasajeros, y algo que es pasajero es que se va y no se queda, ¿verdad? Algo, hermanos, que no se retiene, gloria a Dios. Y lo que no se queda, hermanos, lo que no se queda y da satisfacción, no es de Dios. No es de Dios. Ahora, eso es temporal, eso es terrenal, eso se termina. Pero, hermanos, las cosas de Dios que están en el cielo y que no se ven y que no las miramos, son eternas. ¿Sí me entienden? Estas son eternas, y esa es la diferencia, que cuando pones la mirada en las cosas del cielo y no en la tierra, porque son temporales, sino que en el cielo, que son eternas, son, hermanos, las que nosotros debemos de procurar, debemos siempre de buscar, gloria a Dios, las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, gloria a Dios. De manera, hermanos, que Ana sabía bien, gloria a Dios, cuál era lo que ella deseaba, gloria a Dios. Y su deseo era estar en el templo, estar en oración y estar en comunión con Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ella fue instruida, hermanos, desde su niñez. Su padre la instruyó, su padre le mostró los valores y las cosas que son eternas, las cosas que valen, gloria a Dios. Y cuando, hermanos, se instruye a los hijos desde su niñez, hermanos, déjenme decirle, hermanos, que la palabra le da sabiduría, la palabra le da poder, la palabra le da conocimiento, gloria a Dios. Entonces llega a una edad que no se va a apartar de la palabra del Señor, porque lleva la palabra desde su niñez. En 2 Timoteo capítulo 3, 15, nos habla, hermanos de Dios, de Timoteo, Dios, que le dice a 3:15, y mire lo que dice. Vamos a ver el 14. Pero tú persistes, le da el consejo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ve, le está hablando, hermanos, a Timoteo, diciendo que tú persiste en lo que has aprendido. Gloria a Dios.
y te persuadiste sabiendo de quién aprendiste. Cuando él aprendió, hermanos, cuando él oyó la palabra lo persuadió. O sea, que la palabra lo convenció. ¿Por qué, hermanos? Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios, cuando es escuchada, hermanos, tiene un poder tan grande que nos convence. Y cuando la palabra de Dios convence, gloria a Dios, a alguien, ya lo persuadió, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, hermanos, la palabra entró en su corazón, gloria a Dios. Y así pasó con Timoteo. Y dice, y que desde niño ha sabido las sagradas escrituras. Cuando sabes la sagrada escritura y sabes la palabra de Dios, cuando eres instruido en la palabra, adquieres el conocimiento y adquieres el poder. Y una vez que lees la Biblia y adquieres el conocimiento y luego el poder, tienes un arma potencial defensiva para poder, gloria a Dios, luchar con una arma, gloria a Dios, que es como una espada, hermanos, aguda, una espada de doble filo, una espada que es considerada como la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es descrita como una espada de dos filos. Y la palabra de Dios se transforma, hermanos, cuando es oración. La oración, hermanos, viene y se toma en palabra, porque esa es la defensa que tiene el cristiano para obtener y recibir de Dios favores, bendiciones en cualquier área y necesidades de su vida. Por ejemplo, si en tu vida estás pasando por situación difícil, situación, hermanos, que no encuentras solución y que te sientes abatida, desesperado, como que ya no tiene solución y que las cosas antes bien miras y tú quieres que se solucionen, pero tal parece, hermanos, que las cosas se ponen peor y peor, gloria a Dios. Cuando no tienes conocimiento de la palabra de Dios, cuando no has adquirido la sabiduría del Señor, te vas a encontrar indefenso, impotente para poder hacer frente, gloria a Dios, al adversario, al enemigo que buscará de cualquier forma, hermanos, gloria a Dios, de que no tengas el conocimiento de la palabra de Dios, porque ese es poder. El conocer la palabra de Dios te mantiene activo y te mantiene firme desde niñez hasta la vejez y no te aparta del Señor. Estamos hablando de una mujer, hermanos, que fue joven y quedó joven viuda y que solamente duró 7 años de matrimonio, gloria a Dios, y que en los 7 años que tuvo, hermanos, quedó joven, fue viuda, gloria a Dios, pero que nada le dio prioridad a otras cosas, ni nada le permitió que la apartara de lo que ella había aprendido desde niñez. ¿Qué es lo que aprendió? Lo que sus padres le enseñaron desde niña, y mantuvo siempre la palabra de Dios y la comunión y la oración con Dios. Tenía armas potenciales, tenía la espada que era la oración, tenía el ayuno. El ayuno, hermanos, no crea que es algo normal. El ayuno es un arma muy potencial, tan potencial que cuando el ayuno, hermanos, es escogido por Dios, no cuando usted escoge el ayuno, no cuando yo escojo el ayuno, cuando yo escojo el ayuno para ayunar, porque digo voy a ayunar, hermanos, lo estoy eligiendo es yo, y no es un ayuno que traerá efectividad en tu vida, más bien será como un sacrificio que tú vas a sacrificar tu cuerpo por algo que quizás Dios no está de acuerdo que tú sacrifiques tu cuerpo, porque tu cuerpo, el sacrificio, Cristo lo pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que no tengas que sacrificarte. Entonces, ¿qué debo ser yo, pastor? Bueno, ¿sabe qué debe ser? Es, gloria a Dios, esperar, gloria a Dios, y decirle: Señor,
pon el deseo en mí. Tú elige el ayuno que debo hacer. Y dice la palabra que Jesús dice, y el ayuno que yo escogí, dijo el Señor, son para qué? Libertad. O sea, libertad, romper ataduras, traer libertad. Pero ese es el ayuno que Él escogió, gloria a Dios. De manera, hermanos, esto es real. Cuando Dios pone el deseo en tu corazón, pero que viene de Dios, y dices, hermano, hermana, me quiero unir en oración. Vamos a orar por esta necesidad. Vamos usando estas dos armas potenciales para que el Señor nos conteste, porque parece que Él nos ha dejado un poquito y no nos quiere escuchar. Y la hermana dice, hermanos, unámonos en oración. Te puso el deseo a ti, sí, el Señor me habló y yo tengo ese deseo. ¿Te unes conmigo? Sí, se unen las dos. Y cuando se unen las dos, dice la hermana, qué bueno que te siente ese deseo. Yo también, vamos a ayunar. Y mire, y como conocemos la palabra, la Biblia dice aquí que si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, será hecho por el Padre que está en los cielos. Hermana, usted y yo estamos de acuerdo en el ayuno. Usted y yo estamos de acuerdo para esta necesidad. Entonces, si estamos de acuerdo, el ayuno nos escogió el Señor. La palabra me dice que me ponga de acuerdo, y cuando esto se actúa así, hermanos, el Señor dice, bueno, no me puedo hacer ni para allá ni para acá. Lo que voy a hacer es contestar a estas dos hermanas que están de acuerdo, porque lo que ellos están haciendo fue algo que yo les ordené. Hermanas, mirará resultado de esa oración. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque, hermanos, tiene conocimiento de la palabra. Desde niña fue instruida en la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, desde niño fuiste instruido, desde que oíste la palabra, no solamente la oíste, sino que la recibiste, no la ignoraste, gloria a Dios. Y hermanos, el error fatal que hay en muchos hermanos y hermanas que se apartan de Dios, se alejan de Dios, se enfrían con el Señor y no quieren nada con Dios, no quieren ayunar, no quieren orar, es precisamente, hermanos, porque no apreciaron o no recibieron la palabra desde que la oyeron y la mantuvieron firme en su corazón. Timoteo no hizo eso, él oyó y dejó que la palabra lo convenciera, gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, gloria a Dios, claramente le dice a Timoteo, gloria a Dios, que desde niño has sabido las sagradas escrituras, en lo cual te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Para qué? Para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vemos, hermanos, que la palabra trae sabiduría. Ahora, la palabra que es poder, hermanos, va a trabajar en otra área en tu vida. En una área que te encuentras quizás que ya no puedes. Hermanos, la palabra tiene poder. Estamos leyendo, gloria a Dios, de que el Señor contesta. Miren lo que dice el Salmo 27. Dice, enséñame tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Dice, ok, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Gloria a Dios. Ahora vemos aquí, hermanos, a un hombre, hermanos, que conoce la palabra y que sabe que tiene luchas y enemigos, y que los enemigos, gloria a Dios, se levantan y conspiran contra él. Son testigos falsos, gloria a Dios. Pero Dios, hermanos, siempre tendrá palabras de consuelo para ti. Cuando los enemigos se juntan, como dice David, y quieren mi carne, devorarla y comerla, porque hasta ese extremo, hermanos, llegamos a tener luchas y pruebas, hermanos, con un adversario, gloria a Dios, que envía enemigos y que quiere devorar y comer al cristiano, gloria a Dios.
y que quiere, hermanos, ser como un manjar. ¿Sabe, hermanos, que el enemigo quiere ver como un platillo muy rico y delicioso? Él mira a cada cristiano como un platillo como mejor, como el que se come ahí cuando va a North, ese bistec que le gusta a usted, que dice que no es muy cocido, ese bistec, ¿cómo se llama ese? Así, mira, como un platillo a cada cristiano. Si no fuera, hermanos, que esto fuera verdad, el apóstol Pedro nunca hubiera dicho: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Y aquí entra el conocimiento de la palabra. Porque vuestro ¿qué? Vuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente. Gloria a Dios. Mirando a quien devorar. ¿Sabe, hermanos, que tiene hambre? Ese león, hermanos, no se sacia. Mire cuántos platillos quiere. Para él es el mejor manjar, el platillo. Gloria a Dios. De un cristiano. Gloria a Dios. Pero, hermanos, no le vamos a dar esa satisfacción. Gloria a Dios. Porque Satanás es como un león, pero él no es un león. El verdadero león de Judá, ¿quién es? Jesús. Él es el verdadero león. Y ese león verdadero destruirá al león falso y lo alejará de nosotros, gloria a Dios, y se quedará, hermanos, con el estómago vacío, gloria a Dios, sin satisfacer sus deseos. ¿Por qué? Porque somos hermanos del león de Judá, de la tribu de Judá, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que, hermanos, gloria a Dios, nos dará la victoria, gloria a Dios. Hermanos, es la realidad, gloria a Dios. Eso se dice que querían su carne devorar, gloria a Dios. Y a veces, hermanos, gloria a Dios, por eso dice a él, mire, 27:3, aunque un ejército acampe, ¿qué dice? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, gloria a Dios. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerra. Gloria a Dios. Yo estaré confiado. Aleluya. Hermanos, estará confiado. El enemigo estará alrededor de nosotros, queriendo atacarnos. Podrá poner su campaña alrededor de ti. Podrá estar ahí en guardia día y noche, porque no duerme por destruir al pueblo de Dios. El enemigo está siempre ahí, buscando, vigilando, gloria a Dios, alrededor, tiene su campaña, gloria a Dios, ahí para atacarnos, gloria a Dios, y esperar la oportunidad. Pero aquí dice la palabra del Señor, que si Él está allí, los ángeles de Dios están alrededor de nosotros, gloria a Dios, y los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen al Señor, ¿y qué? Y los defiende, gloria a Dios. Él no te dejará, Él no te abandonará, gloria a Dios. Nunca dejará al Señor a aquellos hermanos que piden a Él, a Dios, como refugio de Él y como torre fuerte del Señor, gloria a Dios. Él siempre, hermanos, prestará auxilio y defensa para los que, hermanos, son atacados, gloria a Dios. Pero mire, hermanos, no se desaliente. Gloria a Dios. Solo pide el Señor esto. Miren, dice la palabra: aguarda en Jehová. Aguarda en Jehová. Gloria a Dios. Esta palabra aguardar es como alguien que dice espera. Como cuando el hijo le está
mucho, papá, dame esto, mamá, y ya está. Espera, mi hijo, ahorita, mamá, yo estoy, espera, ¿me entiende? Papá, y está constantemente, espera, aguarda. Gloria a Dios. Y dice, el hijo prometo se queda en paz. Y ya el padre le da al hijo lo que él quiere. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros, gloria a Dios, esperemos en Dios. Si esperamos en Dios, hermanos, Él contestará. Él contestará. Yo lo creo de corazón, hermanos. Yo tengo peticiones, usted tiene peticiones, los que me escuchan tienen peticiones. Si espera en Jehová, dice, espera en Él y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te confortará de la verdad. Guarda silencio ante Dios, no te alteres sin motivo alguno por aquellos que hacen maldad. No te alteres, quiere decir que no te alteres. Estamos partiendo, estamos luchando, hermanos, pero hay que esperar en el Señor. Espera, guarda en Él. Y dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. No es, hermano, pecado, hermanos, reconocer ante Dios, hermanos, cuando somos impotentes ante una circunstancia que vemos que es difícil de cruzar. Gloria a Dios. No es, hermanos, pecado, hermanos, pedirle al Señor que cuando nuestra fe, hermanos, es limitada y no tiene el alcance de un nivel del 1 al 10 y que solamente nuestra fe está del 1 al 5. No es pecado, Dios no se disgusta, hermanos, si usted le pide a Dios que les dé fe. Dice Santiago, si a alguno le falta fe, ¿qué dice? Pídesela a Dios, ¿qué? Cualquiera que tenga, pídesela a Dios y Él se dará en abundancia. Y además los discípulos dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Gloria a Dios. Aumenta nuestra fe. Y cuando, hermanos, usted y yo le decimos, Señor, aumenta nuestra fe, Dios le dará la fe. Una fe, hermanos, que viene del Señor. Y como le dije una vez, cuando la fe del Señor está en usted y su fe, gloria a Dios, hermanos, mirará los resultados. Gloria a Dios. Esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Hermana, si Ana si hubiera apartado, gloria a Dios, de la casa del Señor, ella, hermanos, no hubiera logrado lo que ella había en su corazón. Gloria a Dios. Ella no hubiera logrado. Ella, hermanos, permaneció en la casa del Señor durante 83 años. Gloria a Dios. Ella no faltó a un culto, gloria a Dios, a la iglesia. Gloria a Dios. Ni un culto faltó a la iglesia, gloria a Dios. No es, hermanos, como nosotros que a veces faltamos. Ahora comprende, hermano, por qué dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos, gloria a Dios, como algunos tienen por costumbre, gloria a Dios. Por eso, hermanos, ella cumplió su deseo. ¿Sabe cuál era el deseo de Ana, hermanos? El deseo de Ana era de conocer a aquel niño, gloria a Dios, de quien ella hablaba. Porque la Biblia dice, hermanos, que ella hablaba del niño. En Lucas, Lucas capítulo, donde estamos leyendo,
Era el capítulo 2, ¿verdad? Lucas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Lucas capítulo 2, 37, pero 2, gloria a Dios, sí, gloria a Dios. Sí, vamos, Lucas 2, 37, mira lo que dice. ¿Lo tiene? Dice sí. Dice, esta presentándose en la misma. Sí, dice, y esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. ¿Verdad? Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Gloria a Dios. ¿Sí? Es decir, hermanos, que Ana, gloria a Dios, miró al niño de quien hablaba, gloria a Dios, y enseñaba. Tuvo el privilegio, hermanos, de mirarlo, de ver al niño, el niño que tanto habló como Redentor de Israel. Al asistir a la iglesia, Dios le bendice, gloria a Dios. Pero al dejar de asistir en la iglesia, gloria a Dios, hermanos, entonces es diferente. Hay peligro en la vida del cristiano. Mientras que asistir a la iglesia, hermanos, siempre habrá bendición, gloria a Dios. Y esta mujer, hermanos, que de día y de noche, hermanos, gloria a Dios, estaba allí, gloria a Dios. Cuando fue presentado Jesús, gloria a Dios, y fue llevado un hombre, hermanos, piadoso, gloria a Dios. ¿Tú creas, Simeón? Un hombre piadoso, gloria a Dios, y temeroso de Dios, gloria a Dios. Él, hermanos, esperaba también, gloria a Dios, mirar. Y el Espíritu Santo le dijo a él que él no moriría sin mirar al Señor, gloria a Dios. Y hermanos, estaba en el templo también, gloria a Dios. Y hermanos, el día en que José y María llevaban al Señor a presentarlo, gloria a Dios, allí él miró al niño, gloria a Dios, la promesa. Aquel niño lo tomó en sus brazos y bendijo al Señor diciendo, gloria a Dios, ya una vez mirando ahí en sus brazos, gloria a Dios, aquel hermoso niño dijo, oh Señor, ahora sí, Padre Santo, gloria a Dios, despide a tu siervo en paz, porque he mirado, gloria a Dios, aquí al Redentor. Ahí presentándolo, gloria a Dios, en el templo, gloria a Dios, llegando, ahí estaba Ana también, gloria a Dios, en ese momento. Qué casualidad, que en ese momento estaba Ana ahí, gloria a Dios, cuando fue presentado en el templo el Señor Jesús. Ana la profetiza, gloria a Dios, una mujer, hermanos, que posiblemente Dios lo usaba en profecía, gloria a Dios, porque, hermanos, una mujer que busca, que ayuna y que no se aparta del tiempo y que toda su vida dedicó el tiempo, gloria a Dios, ¿cómo no tendría un don privilegiado, gloria a Dios, para el servicio de la iglesia, gloria a Dios? De manera, hermanos, si ella se hubiera apartado el tiempo del templo, no hubiese mirado al niño, gloria a Dios. Apartarse de la iglesia, hermanos, se pierden muchas bendiciones, pero estar en la iglesia hay bendiciones. Amén. No se aparte de la iglesia, quédese en la iglesia, hermanos, y hermanos, va a ver que las bendiciones vienen. Amén. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Bendición. Gloria a Dios.